Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo desde la ciudad hermosa de Mérida, Yucatán, México. Su amiga Deya Álvarez Villajuana, transmitiendo un mensaje, pues guiado, ¿verdad?, por el Señor, precisamente para hacer lo que fuimos mandados a hacer, que es transmitir las buenas nuevas y, por supuesto, edificar también al cuerpo de Cristo a través de conocimientos que realmente nos encaminen a una convicción de pecado, pero también un entendimiento de lo que es la gracia de Dios. El tema del día de hoy es un tema muy interesante que el Señor puso en mi corazón, que trata acerca del el fruto de la carne versus el fruto del Espíritu. Y este es un tema que se puede traslapar a otras áreas de nuestra vida, no nada más en la cuestión personal. Vamos a entenderlo de manera más profunda. Ningún pasaje de la Biblia traza un contraste más claro entre la manera de vivir del creyente lleno del Espíritu Santo y la del cual está dominado por la carne. La naturaleza humana es pecaminosa y tú te preguntarás, bueno, pero si yo no soy tan malo, si hay otros peores, hay otros que hacen cosas muy malas, es decir, ¿soy don bueno o soy doña buena? En tu propia opinión, claro está. La forma de ser realistas con respecto a esto se puede tomar de manera muy sencilla como ejemplo unas básicas preguntas. Tú no puedes ver en este momento, pero voy a subir este video a las redes sociales en www.facebook.com diagonal Álvarez Villajuana, o me buscas como Deya Álvarez o Doctora Mariposa, y lo vas a ver en vivito y a todo color. Tenemos unas tarjetas evangelísticas maravillosas que nos sirven para tener una estructura de cómo debe ser un evangelismo completamente efectivo, guiado por el Espíritu Santo y basado en las Escrituras. No se trata de prometerle a la gente que va a tener una vida maravillosa, plena, en gozo continuo y perenne, porque estaríamos mintiendo y esto sería romper uno de todos los 10 mandamientos. Realmente, cuando se trata de estar en la vida cristiana, se trata de madurar, de crecer en Cristo Jesús, de matar la carne, y matar la carne no es satisfactorio, más bien es doloroso. Pero mientras más duele, pues mejor es extirpado el cáncer, ¿verdad? Es sacado de raíz. Si yo quiero tener un árbol de naranjas y tengo un árbol de manzanas, pues ya completamente puesto en mi patio, no voy a quitar las manzanas de mi árbol de manzanas y ponerle unas naranjas, porque sería nada más querer ponerle una curita a una enfermedad que viene de raíz. Yo arranco de raíz ese árbol de manzanas y lo sustituyo por un árbol de naranjas, lo riego y voy viendo su crecimiento. ¿Con qué? Con esos cuidados, con ese amor y con todo lo que necesita realmente, teniendo en cuenta que sea una tierra fértil donde yo lo haya plantado. Entonces, estamos en el punto de que tenemos que confrontarnos, vernos cara a cara con la ley, con los 10 mandamientos, que son muy importantes, de hecho fundamentales, para que a través de ese arrepentimiento genuino veamos nosotros el poder y seamos completamente agradecidos por el sacrificio de Jesús en la cruz y podamos entender el Evangelio desde sus raíces. Jesús no vino a abolir la ley, vino a hacer que se cumpla y vino como el buen, digamos, el buen, pues, pues, gran y poderoso, es decir, el buen samaritano. Bueno, sí, realmente no le importó quién era, no le importó hacer, tener derramamiento de gracia, ¿verdad? Cualquier persona, sin hacer acepción de ninguna de ellas, él simplemente vino y pagó nuestras deudas. Imaginemos que hemos asesinado a alguien, ¿verdad? Que la palabra indica que asesinato no es nada más el estar, pues matando físicamente, porque se mata también con la palabra, con la lengua, con el pensamiento, con acciones concretas que están yendo en contra de un prójimo, que denotan hostilidad, agresividad, aunque sea velada, aunque sea no manifiesta. Entonces, tú mataste a alguien, digamos, en este ejemplo, físicamente, vas con el juez y le dices, sí, juez, estoy muy arrepentido, lo maté, ¿sí me deja salir libre? El juez, cualquier juez te va a decir, bueno, y tu deuda, por supuesto que no te dejo libre, y tu deuda la tienes que pagar, tienes una deuda que pagar. Bueno, pues ni todos los años de tu vida podrían pagar todos los pecados que has cometido. Realmente saldrías debiendo. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a pagar todas nuestras deudas, vino como pues nuestro
mejor amigo, con un amor sobrenatural difícil de entender, muy, muy difícil de entender, de hecho imposible para el ser humano, ¿verdad? De manera racional, sino esto es cuestión sobrenatural, cuestión del Espíritu Santo, que simple y sencillamente te guía hacia amarlo porque Él te amó primero, como dice la palabra, de una manera indescriptible, de una manera poderosa. Entonces paga nuestras deudas en esa cruz, siendo Él perfecto, caminó entre toda la humanidad, siendo tentado como a hombre que era, pero también caminando de manera perfecta como Dios hecho hombre. Él fue a esa cruz que era símbolo de maldición, se hizo maldición por nosotros, padeció en la cruz un calvario impresionante, pero solamente en un instante fue cuando dijo Elí Elisaba Labactani, que básicamente es ¿por qué me has abandonado? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios, pero no se trató del sufrimiento humano, no se trató de eso, se trató de que Él siempre estaba con la presencia del Padre, estaba en conexión con el Padre, estaba completamente relacionado con Él, y ahí lo que le dolió fue que en ese momento en que el Padre dejó de estar en conexión con Él y dejó de estar en la presencia de Él, con Él, pues Él cargó en ese instante todos los pecados del mundo. Imagínate todos esos pecados de todas las generaciones venideras, las pasadas, las presentes para Él en su momento, todo, y ¡boom! Y venció a la muerte. Venció al resucitar al tercer día, venció a la muerte, nos regaló lo más sagrado que existe, que es esa cruz, ese sacrificio, esa resurrección en esa cruz. Y asimismo te pide hoy que resucite tu vida, que resucite tu ministerio, que resucite tus ganas de amarle cada vez más con esa pasión, con ese fuego intenso. Reaviva de nuevo ese fuego, esa pasión por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por la obra. Dedícate realmente en cuerpo, en alma, en espíritu a servirle a Dios, y Él todo lo añadirá a su tiempo, exacto, en sus momentos. Pero no te fijes en las recompensas temporales, esas son vanas, se acaban, se difuminan como el viento. Realmente enfócate en las ganancias venideras, en una salvación eterna, porque cuando te mueres, pues realmente tienes dos lugares a donde vas a asistir según la palabra, o al cielo o al infierno. Y llegamos de nuevo al ejemplo de Don Bueno o Doña Buena. Tenemos las tarjetas evangelísticas que les había comentado al principio, que dicen básicamente así: si cayera una bomba, digamos en Yucatán, bomba, no de esa bomba, sino una bomba así de esas, pues así atómicas, Dios no lo quiera, ¿verdad? No lo permita, pero bueno, ahí está, cayó, o en tu estado, en tu ciudad, y se murieran todos, ¿a dónde crees que iría la mayoría de las personas? ¿Al cielo o al infierno? Muchos dirán, no, pues al cielo porque hay más gente buena y que Dios es misericordioso, la gracia de Dios está con todos y pues se arrepintieron y ya, ¿no? Ok, pero otros dirán, no, al infierno porque realmente hay mucha gente pecadora que a lo mejor no se ve a sí misma como tal, sino que se ve casi perfecto o perfecta como Don Bueno y Doña Buena en esta ocasión. Y digamos que entre esas personas estás tú, ¿a dónde te irías? ¿Al cielo o al infierno? ¿Estás realmente seguro de que eres salvo o salva? Fíjate, ¿te irías al cielo o al infierno? Dice el Señor, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Está en Eclesiastés 3:11. No alcanzamos a entender, pero está sellada la eternidad en nuestro corazón, al igual que la justicia, la ley, los mandamientos, nuestra conciencia, está sellado en nuestro corazón. Cuando yo te hablo de a dónde irías, al cielo o al infierno, es una pregunta fundamental, porque tú crees que estás yendo al cielo, pero también dice que, o sea, al final, ¿verdad? Dirán, Señor, Señor, si en tu nombre profeticé, eché fuera demonios, aléjense, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conocí. Y eso será, pues, el llorar, el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque muchas personas que creen que están construyendo digamos, una congregación basada en la palabra de Dios y pues están guiando a las ovejas, a lo mejor están con falsas doctrinas, a lo mejor están con falsos profetas y están en apostasía, que son los falsos convertidos.
Tenemos que asegurarnos que estamos yendo por el camino correcto, y eso es a la luz de las Escrituras y con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, aquí está la tarjeta de yo, a dónde me iría, al cielo o al infierno, y dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Cuántas vamos a morir? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Aquí en la tierra te mueres y viene el juicio. Ese juicio que va a determinar si nos vamos a ir con Jesús, ¿verdad? Con nuestro Padre hermoso, o nos vamos a ir al infierno. Y de nosotros depende, porque Él nos da también ese libre albedrío para elegir a dónde nos queremos ir. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, Romanos 14:12. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Entonces tenemos un criterio muy importante que a veces ha sido pues, no sé, sacado de contexto, pareciera que nadie lo quiere tocar porque, la ley, sí, claro, la ley es el parámetro por el cual medimos nuestra conducta y vemos qué tanto nos falta por mejorar, porque Jesús vino de manera perfecta a cumplir la ley de Moisés, son los 10 mandamientos, y tenemos en este momento la oportunidad de evaluar si estamos caminando más con el espíritu, más en espíritu o más en carne. ¿Ok? Tenemos en cuenta que muchos cuando dicen la pregunta, ¿dónde va a ser el cielo y el infierno? Dirán, no, pues al cielo porque no soy tan malo, ¿verdad? Otros que sí están como más conscientes de su condición pecadora dicen, no, pues a lo mejor al infierno, pues ahí porque tengo esa conciencia de que puedo mejorar y tengo mucho de qué arrepentirme cada día de mi vida. Primer punto. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es sobre todas las cosas? Absolutamente es tu primer lugar en la vida. Tú tienes de alguna manera añadiduras, claro, por su gracia, por su misericordia, y las agradeces. Claro que sí. Tienes a lo mejor, no sé, un buen trabajo, tienes una familia, tienes muchas cosas muy buenas, pero quien no abandone a madre y padre, quien no repudie a hermano, quien no deje todo atrás, no es capaz de servir en la obra del Señor. Entonces eso es muy importante. Si Él te pide cosas de tu vida, si Él te pide que dejes, que te lances al vacío por fe, por seguirlo, en una misión, en hacer algo más que ir los domingos a la iglesia o a la reunión de mujeres o a la reunión de varones a tu célula y tener así, iba a ser celulitis, pero no voy a decir celulitis porque es así como que mucha célula, y se hablan de los mismos temas y la gente que está en la calle, bueno, cuando es alcanzada, pero alcanzada no tanto por la palabra, sino por el ejemplo. El ejemplo arrastra, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y Jesús predicó con el ejemplo, además de con palabras poderosas, ¿verdad? Es parte de amar a Dios por sobre todas las cosas. No puede ser que si terminas una relación, en el caso de los novios y noviecitas cristianos, terminan una relación, ay, ya me quiero morir. ¿Cómo morir, hija? ¿Cómo morir, hijo? O sea, ¿qué es esto? Realmente tu amor por Dios tiene que ser más grande que cualquier circunstancia negativa que te pueda pasar. La vida que Él te dio tiene un valor enorme, por algo te la dio, tienes una misión. Y la misión es ir a llevar las buenas nuevas a todas las naciones. Esto no es una unción evangelística particular de algunas personas que tienen facilidad verbal. No se trata de eso, no se trata de dones, no se trata de talento, se trata de unción, se trata de llamado, se trata de obedecer la palabra de Dios en amor, por agradecimiento, por su obra en la cruz y por todo lo que hizo por nosotros. Se trata de llevar esa buena nueva que es Jesús. ¿Ok? Estábamos perdidos. Si estuviéramos nada más bajo el concepto de la ley, todos estaríamos completamente culpables. Tendríamos pues esa ganancia, no diga ganancia, tendríamos el sellito de ser culpables, ¿verdad? Si nos quedáramos solamente con la ley, pero Jesús vino a ayudarnos a pagar esa deuda, como lo he explicado. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas. Digo, sí, lo amo, ¿le das tiempo? A quien nada más le dedicas tiempo, a quien nada más estás ansioso por verlo, por verla, quieres más de él, y estás feliz cuando ves un correo electrónico de la persona que te llama la atención, ay, me mandó un inbox, me puso like, le puso me gusta a una conversación, a un post, ok, ¿y por qué no ves
lo que a Dios le gusta, ponle me gusta lo que Él te dijo, Él quiere que realmente leas sus cartas. ¿Por qué no tienes esa pasión, ese fuego por leer esos mails que se escribieron hace miles de años precisamente para que tú y yo los leyéramos y fuéramos cada vez más sabios, pero más cercanos sobre todo a lo que es la realidad? La realidad es que hay una vida eterna, esa es la mayor realidad. El número 2, no te harás ídolos ni los honrarás. ¿Cuántos ídolos tienes en tu vida, incluyéndote a ti mismo, a ti misma? ¿Has hecho un ídolo de ti? ¿Has hecho algo infranqueable, algo que no se puede pasar por alto? ¿Todavía te dejas llevar por cuestiones de ego, de reconocimiento, cuestiones materiales? ¿Pones el dinero en primer lugar o lo ves solamente como un medio para un fin? Obviamente dicen por ahí, ¿verdad?, que no puedes ayudar a la gente pobre si tú eres uno de ellos. Entonces, ese tipo de comentarios dices, bueno, realmente pobre espiritual también se aplica. Si tú eres pobre espiritual, no puedes ayudar a alguien a que sea rico espiritual. Bueno, ¿de qué manera lo apoyas? Igual si quieres apoyar en misiones, quieres apoyar de diferentes maneras, a lo mejor dices tú, bueno, yo no voy a salir a las naciones, pero tengo la oportunidad de brindar y sembrar en la obra de pastores misioneros. ¿Por qué no hacerlo? Pero ¿de dónde, verdad? Pues tienes que tener también ese medio, pero que no sea tu objetivo. El objetivo no es el dinero en sí mismo, por ser ese metal. Ese metal no tiene valor lo que se puede a través de él conseguir para beneficio de otros, no solamente para tu propio beneficio. Tenemos también ídolos, personas, artistas. Ay, va a venir tal artista, va a venir tal artista, va a venir tal artista, y se gastan miles de pesos, miles de pesos, y ya cobran como artistas inclusive del mundo. Dices, bueno, ¿cuándo Jesús cobró? Se tiene que sembrar, ok, sí, vamos a buscar patrocinios, quizás sí, de la música, de esto, lo otro, es bueno, es positivo, se está edificando también el cuerpo, pero no con ínfulas del artista que le tienen que poner su super hotelazo, porque si no la manager se molesta, y que le den de comer en los mejores restaurantes y viene con compañía. O sea, ya son otras cosas que realmente no son bíblicas, no son de Dios. Es una persona humilde la que sirve al Señor y se pues amolda básicamente a lo que Dios quiere proporcionarle, sin ponerse sus moños, como decimos, ¿verdad? Al contrario, con sencillez se amolda y sin esperar nada lo recibe todo. Ese tipo de personas son las que agradan a Dios, que se pueden acomodar en un cuartito sencillamente, comer tortillas con una familia sencilla y humilde, ¿ya? Y no están buscando que estén en los mejores lugares, en las mejores cosas. Si las obtienen, qué bueno, por la gracia de Dios, pero no las exigen, porque no se trata de exigir, se trata de guiarse, ¿verdad? Por dejarse guiar por el Espíritu Santo, y que Él nos vaya dando lo que Él considere. No usarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces decimos el típico, no? Dios me dijo que tú ibas a ser mi futura esposa, o tú eres mi futura esposa. Dios te dijo que, o sea, tienes que entender que Dios ya dijo lo que tenía que decir y está en la Biblia. Allá está lo que Dios dijo y lo que tenía para expresarle al ser humano. Ahora, lo que venga de más, dice Dios, es lo que digas sí, sí, que digas no, no, lo que provenga, pues lo que sea de más, pues ya no proviene de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado al estar prometiendo, pactando, diciendo cosas que a lo mejor no son muy agradables a Dios y usando el nombre de Dios en vano. Eso es muy delicado. Realmente enfoquémonos en esa oración, en esa meditación, en ese ayuno, y podamos a través de esa comunión con Él, que Él nos vaya mostrando exactamente aquello que tenemos que hacer para nuestras vidas, o sea, lo que es su voluntad y no la nuestra. Y cuidado con las palabras que proferimos, y más si estamos utilizando su nombre, porque de toda palabra necia daremos cuentas en el día del juicio. Entonces todo está contabilizado, está en libros gigantes, está contabilizada cada palabra, cada pensamiento, cada acción, y entonces todo eso nos tiene que conducir por temor de Jehová a la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces hay que aprender a temer a Jehová, porque es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Es un Dios de justicia.
Y no se trata de maldad, se trata de que es justo. Está en su naturaleza ser justo. Y de hecho es justo porque nos ama. Si no fuera justo, nos malcriaría y eso sería peor para nosotros. Es mejor una buena regañada, una buena varita educativa en un momento determinado a una eternidad completamente pues desenfocados, rebeldes. Precisamente esa fue la actitud de Satanás, ¿verdad? Rebeldía, la desobediencia, y por eso cayó. ¿Ok? Tenemos el número 4, santificarás el día del Señor. Esto es muy importante. Son 6 días que trabajan y uno se descansa para dedicarse completamente al Señor. Eso es muy significativo, independientemente de que es el sábado, que es el domingo, con sus creencias ahí, hay cuestiones históricas que van definiendo pues un poquito el pensamiento sectario y otro a diferencia de un pensamiento digamos más bíblico, centrado en la palabra. Descansa tú un día, dedícate al Señor por completo, dedícate a honrarlo, dedícate a meditar en su palabra. Eso debe ser diario, pero dice Dios que un día en específico es muy importante que lo hagamos, porque Él también descansó y somos a imagen y semejanza, luego entonces debemos actuar como Él. 5, honra a tu padre y a tu madre. Esto es fundamental. La honra no se refiere a, pues no le digo groserías, nada. No, se refiere la honra también a esa capacidad de amarlos pese a cualquier cosa, de darles siempre su lugar, de servirles, de ver qué necesitan, no de ser luz en la calle y oscuridad en tu casa, y luego tu papá y tu mamá, quién sabe cómo los tienes, o si tu papá es muy regañón, tipo esos machistas, ¿verdad? Que quieren todo a su modo. Bueno, ¿tú quién eres para estarlos juzgando? Con tu actitud de servicio, de humildad, al contrario, los desarmas tipo de personas, porque realmente están viendo que Dios es una realidad en ti. En cambio, si estás muy de cristiano o de cristiana y estás de grosero o grosera, ¿qué va a pasar? Que va a decir, bueno, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Mira cómo estás peor. Y te dices cristiano, y te dices cristiana, lo típico que siempre todo el mundo dice. Entonces, precisamente hay que predicar con el ejemplo. Pero hay una cosa muy importante, una cosa es predicar con el ejemplo y ser cristianos y ser amorosos y todo, pero también no somos, pues tontos. ¿En qué sentido? Que muchas veces te dicen, pues si fueras cristiano actuarías así. Te están tratando de manipular, también tienes que tener ciertos candados, porque pues también Dios quiere que seamos tratados pues también con respeto. Él nos protege, Él nos ama y quiere también lo mejor para nosotros, por supuesto que sí. Y lo mejor muchas veces no es lo que nuestra carne quiere, sino lo que el Espíritu indica. Lo que va a producir estos frutos, ¿verdad? Hermosos y maravillosos. Amor, alegría, paz, paciencia, fe, amabilidad, bondad, humildad y dominio propio. Todo lo que produzca estos frutos en mi vida es parte del Espíritu Santo, y lo que no produzca esto, piénsalo, porque seguramente no lo es. Tenemos la 6ª ley, no matarás. Esto es muy importante. Antes se creía, no, sí, pues la cuestión de matar, ¿no? Literalmente, ahí está, la matanza. Pero no se trata solamente de matar con la cuestión física, o sea, la muerte física, natural, sino se trata de matar también con la boca, con los pensamientos, con el corazón, con todo lo que involucra el agredir al prójimo, el odiar al prójimo es una forma de matarlo, el maldecir al prójimo, el que le diga necio y el que diga fatuo, pues ya tiene su lugar en el lago de fuego. O sea, todo esto es un todo que nos remite a, bueno, al amor. Hay 3 cosas, ¿no? La fe, la esperanza y el amor, pero la más importante es el amor, pues si no seríamos como un címbalo que retiñe con un metal que resuena. Entonces, es fundamental que nos basemos en el amor. ¿Cuesta? Por supuesto que sí. ¿Te gustaría muchas veces que esa persona que te dañó, que te atacó, que estuvo hablando mal de ti, fuera como un comercial, ¿no? Guardias y le cayera un coche encima? Pero no, señores, señoritas, eso no es de Dios. Hay que decir al contrario, bendícelo, Señor, bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Estoy completamente libre de toda amargura, de todo rencor, te perdono. Sé que tú tienes tu propia visión porque eres un ser humano tan imperfecto como yo, y creo que Dios te va a mostrar, al igual que a mí, la mejor forma de trascender esto y llevarnos como hermanos, como hermanas. Y si es incrédulo, al contrario, ser yo un testimonio de humildad, de sencillez, de amor y de dominio propio, no de demonio propio, sino de dominio propio, para llevarlo con mi ejemplo, ¿verdad? Y con la guía del Espíritu Santo hacia Jesucristo nuestro Señor.
El número 7, no cometerás adulterio. Aquí vamos a enfatizar, es algo muy importante. Por doquier he escuchado que han tenido, por ejemplo, infidelidad por aquí, infidelidad por allá, y tenemos a varones que dicen, no, pues mientras más tenga, pues más varón soy. Más varón, nada, al contrario. Y las mujeres también, mientras más varones tenga, más mujercita soy. Para nada, al contrario, porque Dios nos manda, hombre y mujer los creó a pareja, hombre y mujer, para que sean fieles, para que sean uno solo, para que sean la pareja idónea. Y esto es muy importante porque si Él lo diseñó de esta manera, es un plan perfecto y divino, tiene un porqué, tiene un sentido que aunque no podamos entender en un momento determinado, tiene un propósito. Entonces, cuando yo soy una persona que entiende los propósitos perfectos para Dios, me voy a enfocar en amar, en ser fiel. ¿Por qué? Porque el amor no es una emoción, es una decisión cada día. Por supuesto que te tiene que gustar, por supuesto que tiene que ser tu amigo o tu amiga, pero es una decisión, es parte también de la voluntad para que trascienda. Y Dios tiene que estar en medio, porque cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Si Dios está en medio, esa cuerda no se va a romper. Si tú quieres un final feliz, ten a Dios desde el principio. Esto es algo fundamental para tu vida. Entonces, cuando tú cometes adulterio, no es nada más cuando eres infiel y muchas veces hasta en el mundo, ¿verdad? Los incrédulos empiezan a decir, no, pues lo toman como competencia, yo ya tuve a 10,000 y yo a tus 5,000, pero no bíblicamente, sino antibíblicamente todo lo contrario, y están muy gozosos según ellos, pero completamente vacíos, ¿verdad? Porque saben sus conciencias, porque Dios selló en nuestro corazón la conciencia de lo bueno y de lo malo, también la eternidad lo puso en nuestro corazón, y ellos saben que no es correcto. De hecho, están buscando de manera inadecuada llenar un vacío que jamás se va a llenar con nada que no sea Dios mismo. Por supuesto, hay en el corazón del hombre, en la mente del hombre, un vacío con la forma de Dios, solamente Él lo puede llenar. Es el único que nos puede llenar y transformar y renovar nuestra mente para no conformarla a este siglo, solamente con Él. Entonces, ese es el adulterio comúnmente conocido, pero tenemos otro adulterio que es el adulterio de corazón, es el adulterio que llega cuando tú, a lo mejor soltero, soltera, casado, casado, quien seas, empiezas a adulterar o a codiciar o a tener lujuria, pensamientos pecaminosos de deseo con respecto a otra persona. O sea obviamente de un sexo diferente o del mismo sexo, es algo terrible. Es la lujuria, precisamente es el adulterio del corazón. No estamos acá para estar teniendo esos pensamientos pecaminosos. Si tienes pornografía, quítala. Si tu ojo te da esa ocasión de pecar, quítatelo. Más vale que te tuerto al cielo, que te quemes en el infierno con tus 2 ojos. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela y tírala. Más vale que entres al cielo manco y que no en el infierno te quemes por toda la eternidad con tus 2 manos. O sea, quita el pecado de enfrente de ti. Muchas veces tienes, no sé, los chavos comentan, ¿no? En reuniones de jóvenes, no, pues yo era víctima de pornografía, porque tenía yo mi computadora en mi cuarto y cuando mi papá no estaba, entonces saca la computadora de tu cuarto. Saca la computadora de tu cuarto, ¿ok? Pero también practica el dominio propio. Sabes que Dios te está viendo. Sabes que Dios es omnipresente. Él está viendo cada una de las cosas que haces en lo oscuro. Ahí lo ve y lo examina y lo apunta. ¿Con qué cara te vas a parar con Él el día del juicio? Ante Él y decirle, Señor, soy tan bueno, yo me voy al cielo. ¿Al cielo de dónde? Tienes que realmente ver tu pecado, tienes que confrontar tu pecado y tienes que arrepentirte genuinamente de tu pecado y después tener fe en Jesucristo para que seas salvo y para que seas sano de todo tipo de adicciones y adulterios. Así que si estás viendo tus fotitos de chamaquitas en internet o fotitos de chamaquitos o de jóvenes o de lo que sea por internet, por favor deja de hacerlo. Si van caminando por la calle una chavita en minifalda, pues ve a otro lado, ¿ok? Y si tú estás viendo un varón así muy musculoso, te volteas a otro lado. No tienes que ver a la gente con lujuria, verla con ojos tranquilos, o sea, tan sencillo, de amor, de misericordia, se acabó con pureza. Con pureza es lo que nos pide el Señor. ¿Que te va a gustar una persona u otra? Sí, ok, si te gusta, pues te gustó, pero no lo veas ni la veas con esos ojos, simplemente desarrolla una amistad y si Dios quiere que sea la persona idónea, pues será, y si no, tampoco le busques. Las cosas de Dios no se están forzando. Las cosas de Dios serán perfectas en sus tiempos perfectos, después de terminados ciertos procesos en las vidas. Tenemos el número 7.
No cometerás adulterio, lo dije. El 8, no robarás. Ay, pero si yo no he robado nunca nada. Ah, ok. Y el chiclito y el cambio. Que se confundieron y te dieron un cambio de más. Ay, gloria a Dios, que me dieron el cambio de más. Sembraron en mí. ¿Cómo que sembraron en ti? Anda y regresas y se lo devuelves. No es tuyo, no es tuyo. A lo mejor Dios está probando tu corazón a través de ese pequeño detalle, a ver cómo vas a reaccionar. Y te dices muy hijo de Dios y estás haciendo ese tipo de cosas. Nada de darle mordidas al policía. Ah, es que yo no, es una ofrenda para el policía. ¿Cómo ofrenda? Sí, porque hay que honrar a las autoridades. Óyeme, ya no tienes vergüenza. ¿Cómo que honrar a las autoridades con tu ofrenda al policía? Eres mordida, está mal. Te va a robar, no se hace, es corrupción. Tienes que dar el ejemplo. El ejemplo entre los inconversos, el ejemplo hacia todo el mundo. Ay, no, es que yo no robo, ¿ok? Tienes tu celular MP3, tienes en tu computadora MP3, ¿ok? Yo acepto, yo tenía MP3 en mi computadora, el Señor me confrontó y dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, Señor, la borré, precisamente por eso no entré con una musiquita el día de hoy a mi programa hermoso y precioso, ¿verdad? Para todos ustedes, por la gloria y honra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no tengo música en mi computadora. ¿Por qué? Porque no se debe, no es correcto, era robo. Estar allá con tus MP3 gratuitos que a alguien le costó el hacerlos, a los artistas, ¿verdad? Que tuvieron que pagar un precio para poder transmitir sus pistas a todos los demás y que a lo mejor nada más recuperan la cuestión de la inversión del material, porque pues también es música de alabanza, música hermosa para el Señor y que no estás lucrando, ¿verdad? Como en el mundo que compras un montón de cosas carísimas, ¿no? Pero el caso es que eso es robar. O sea, tienes ese tipo de música, ese tipo de cosas, es robar, es robo. ¿Ok? Cuando copias en un examen, es robo. Estás robando la calificación del otro, porque no tienes los conocimientos tú, porque flojeaste, no te da la gana de estudiar. Entonces, si no estudias, pues obviamente no vas a pasar porque no entiendes nada. Entonces, eso también es parte de la integridad que se necesita. Y tenemos el número 9, no mentirás. ¿Alguna vez has mentido en tu vida? Si dices que no, eres un mentiroso. Empezaba por allá, creo que todos son mentidos. Ay, de ella, te pasas, doctora mariposa, te pasas. Pero si solamente he dicho una mentirita blanca, ok, si te mordió el perro, tu tarea se la comió o sea, mentira es mentira. No hay mentiritas grandes ni mentiritas chicas. Realmente mentira es mentira. Con un poquito pues de tinta, ya todo el vaso queda sucio. Es así con la ley, con las cuestiones de Dios. Una pequeña partecita que esté mal contamina todo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y 10, no codiciarás. Ah, estás codiciando lo que tiene tu prójimo. Oye, si Dios lo quiere bendecir, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es tu problema? O sea, ponte a hacer lo que Dios te encomendó a hacer a ti. Si le quiere dar, pues, no sé, como a Salomón que le dio de todo, ¿verdad? A Abraham que lo prosperó en sus rebaños, esto, pues quiere el Señor dárselo perfecto, una misión debe tener, que lo comparta, que haga lo que quiera. O sea, esto es personal con uno, con Dios, con su vida, lo que Él va escribiendo en nuestra vida cada día, lo que uno va decidiendo con sus conductas, con sus acciones, escribir en su historia de vida porque nos da libre albedrío, pero no estás codiciando, ay, mira su casa, mira su coche, ay, mira, le va re que te viene el organo, gol, ay, se quiere, no sé qué, no, porque diligentemente trabajamos muchos de nosotros, nos va bien por la gracia de Dios, por trabajadores, la mano diligente enriquece, la mano del pobre, pues la mano del flojo empobrece. Entonces métele más cintura al entendimiento de las escrituras, a proverbios, y pues tú también puedes desarrollar cosas buenas para ti, para tu familia, para apoyar y sembrar las misiones que tú quieras, ¿verdad? Porque, repito, no puedes apoyar a la gente pobre siendo uno de ellos, tienes que también trabajar mucho para también poder sembrar mucho y hacer lo que Dios vaya queriendo, ¿verdad? Mostrándote. Y si una vez te llega a pedir todo, pues se lo das y se acabó. Me ha pedido muchas cosas, no lo contaré, ¿verdad? Porque lo que se hace con la mano derecha no debe saber la izquierda, pero hemos hecho con obediencia lo que Él nos ha pedido y pues precisamente ahí estamos. Y tenemos algo para tener muy en cuenta. Tú decías, ay, sí, qué maravilloso, ¿verdad? Tengo una vida maravillosa, porque ya soy cristiano y vivo feliz.
muy feliz. Bueno, si llegas a evangelizar a una persona del mundo incrédulo con eso de ser feliz y serás feliz por siempre, si vienes a Cristo, le estás mintiendo, estás rompiendo un mandamiento. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano no es fácil, de hecho vienen más pruebas, más desafíos, desarrollo de carácter, vienen confrontaciones y vienen cuestiones que te van a hacer mejorar 100%. ¿Hasta qué? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo nuestro Señor. Ah, pero de ella, ¿cómo va a ser esto que me estás diciendo? Si ser cristiano es poner canciones y sentirme bien todos los días, después ir el domingo, ir a recibir lechita espiritual, salir contento y después ir los martes a la reunión de mujeres, salir contenta. Ok, pero en la vida real esto no le ocurrió a los apóstoles que tenían vida abundante, pero no vida abundante en la satisfacción como el mundo la conoce. Por ejemplo, Felipe murió crucificado en Frigia en 54 después de Cristo, en el año 54 después de Cristo. Mateo murió decapitado en Etiopía en 60 después de Cristo. Bernabé murió quemado en la hoguera en Chipre 64 después de Cristo. Marcos murió arrastrado en Alejandría en 64 después de Cristo. Jacobo el menor murió a garrotazos en Jerusalén en 66 después de Cristo. Pablo murió decapitado en Roma en 66 después de Cristo. Pedro murió crucificado en Roma en 69 después de Cristo. Andrés murió crucificado en Acaya 70 después de Cristo. Tomás murió atravesado con una lanza en Calamina en 70 después de Cristo. Lucas murió ahorcado en Atenas en 93 después de Cristo. Es decir, la persecución siempre ha sido la porción de los piadosos. Según las escrituras dice, otros fueron atormentados, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En Hebreos 11, 35 a 38. Examina el libro de los Hechos, eso es muy importante para ver si puedes encontrar algunos discípulos hayan dicho a los pecadores que Dios los ama y les tiene un plan maravilloso para sus vidas. Bueno, eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, que a lo mejor no es la perfección que nosotros creemos, como riquezas, poder, favor, o sea, no es como el mundo le indica, que vamos a vivir en amor, en gozo, en paz, paciencia, todos los frutos del Espíritu Santo, por supuesto que sí, pero va a haber tribulación. Si no fuera de este modo, ¿qué pasaría cuando los domingos en la iglesia dice el pastor, bueno, pues vamos a orar entonces por la salud de Sotanita y vamos a orar porque a Menganito se le cayó un árbol encima y porque murió el no sé quién, o sea, realmente, si viene un nuevo convertido y está escuchando, oye, a mí me prometieron que iba a hacer miel sobre hojuelas, que iba a tener mis super milagros a cada rato y que iba a ser yo completamente feliz y gozoso, ¿cómo que orar porque esto y por lo otro? Bueno, son cristianos, ¿no? O sea, es un shock el que viene al darte cuenta que la realidad es diferente. En el mundo tenéis aflicción, pero no os preocupéis que yo he vencido el mundo, dice Jesús en su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Él ya venció al mundo. Al entregarnos por completo, al tener fe en Él, pero también arrepentimiento, al mirarnos a través de la ley y perfeccionarnos cada vez más siguiendo el ejemplo de Jesús como discípulos de Jesús, que no es nada más ser seguidores, sino ser discípulos de Jesús, podemos ir mejorando cada paso y por supuesto que va a haber tribulación, pero es parte también de lo que está profetizado. O sea, la escatología es el análisis de los últimos tiempos, tiene las cuestiones apocalípticas y todo lo que se está aconteciendo en diferentes puntos geográficos, pues además las señales celestes, ¿verdad? Las tétradas, que fueron unas señales que hubieron pues ya también profetizadas, la luna de sangre y todo lo demás que está en Apocalipsis, que combinó perfecto con unas fiestas hebreas, ¿verdad? Y que viene otro en octubre, luego en el 2015, tantas cosas que no sabemos que están aconteciendo, y dicen que los sabios son aquellos que van a darse cuenta de los tiempos. Pero ¿qué pasa cuando uno está en su mundo de felicidad donde todo es perfecto? ¿Qué pasa cuando eso ocurre?
pues estamos dormidos. Como la parábola de las vírgenes, había vírgenes que estaban completamente despiertas, ¿verdad? Tenían sus aceites, tenían todo lo que necesitaban. Y las otras se les pasó el tener su aceite, entonces se fueron a buscar, pero llegaron los esposos, ellos pues entraron con las esposas que sí estaban bien pendientes, estaban en la jugada, como decimos, ¿verdad? Por acá, por México, y pues ellos sí tuvieron su recompensa, ellas sí tuvieron recompensa. Entonces, que no te agarren dormido, que no te agarren sin aceite, que te agarren completamente enfocado, trabajando en la obra, siendo de bendición, hablando del mensaje de la cruz, del evangelio, de la resurrección de Jesús, y por supuesto que estas señales acompañarán a los que me sigan, que son hacer milagros, echar fuera demonios y todo, pero esas son las cosas señales que acompañarán a los que me sigan, dice Jesús. Hay que seguirlo a Él, no estar por el milagro, estar por Jesús y además la añadidura del milagro, ¿ya? Y tenemos algo pues para meditar ahí para las iglesias que se enfocan mucho en tener, no, tuve 200,000 millones de decisiones de recibir a Cristo este domingo. Ok, ¿y cuántos de esos se volvieron discípulos reales de Jesús? No, pues es que la consolidación falla. Mira, si hay un buen evangelismo guiado por el Espíritu Santo, como debe ser expresado el mensaje, la consolidación no se vuelve tan necesaria, porque simple y sencillamente cuando hay un buen evangelismo, en ese momento se predica bien el mensaje como tiene que ser predicado. Yo te voy a explicar cómo, ¿verdad? Una serie de pasos. En ese momento, los que han de ser salvos simplemente lo son y nace en su interior esa sed y esa hambre por querer más. Y no tienes que estar acarreando supuestas ovejas, ¿verdad? Porque no es el mensaje idóneo. Dale una oportunidad a Jesús para que entre a tu vida. Al contrario, Jesús te da una oportunidad a ti que necesitas de Él para tener vida. Es un mensaje completamente diferente. Los pasos para un evangelismo efectivo, de acuerdo, por ejemplo, Martín Lutero, ¿verdad? La Biblia en primer lugar y los análisis de Martín Lutero, MacArthur, diferentes autores que son excelentes, ¿verdad? De sana doctrina. Tenemos el paso número 1 es hablar de la ley, los mandamientos, confrontar a la persona con su pecado para que pueda ver que no es tan bueno como creía o que no puede escudarse. Pues si todos lo hacen, bueno, vamos a confrontar con la ley. El segundo paso es la eternidad. Todos tenemos el sentido de la eternidad, el cielo, el infierno, una muerte inminente, las 152,000 personas que mueren a diario y no sabían que iban a fallecer. Muchas de ellas ni siquiera sabían que pues la muerte les esperaba ese momento, y a lo mejor no estaban preparados, no tenían a Jesús en su corazón, no se habían arrepentido de manera genuina, y luego entonces les aconteció el abrir luego pues los ojos, despertar y estar pues ahí en un dilema, ¿verdad? Y gritando, rechinando dientes, como diciendo, por favor, que alguien les avise a mis familiares, a mis amigos, que esto es real, que yo no hice caso cuando pude, y pues ya va a ser demasiado tarde porque Dios nos da una segunda oportunidad de estar vivos ahorita en este momento. A través de Jesús nos dio una segunda oportunidad para salvar nuestras vidas. Fíjate qué bueno es que por su gracia, no por merecimiento, la gracia es un regalo inmerecido. Y tenemos también, bueno, tenemos la estructura de lo que es la ley, lo que es la eternidad, tenemos la cruz, el mensaje de la cruz poderosísimo, que es el fundamento de todos los cristianos, la resurrección de Jesús en la cruz y la muerte para pagar nuestros pecados, como el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo, una forma de expiar, ¿verdad? Todo, y ya no deber nada, quedar redimidos por la sangre de Cristo. Y lo último, después de la cruz, que viene la respuesta. La respuesta es el arrepentimiento genuino con los frutos que debe conllevar y, por supuesto, la fe en Jesucristo, no la fe en el milagro, no la fe en quitar, en la visualización positiva del no sé qué, no, sino la fe en Jesús, y que seguir a Jesús también conlleva otras añadiduras, pero no hacerlo por eso, porque las mayores son las que están en el cielo, esas añadiduras hermosas que vamos a estar disfrutando todos, ¿verdad? Ahí juntos en armonía como el cuerpo de Cristo que somos, y que tenemos que tener mucho cuidado, los que estamos realmente recibiendo enseñanzas o estamos impartiendo esas enseñanzas dentro del cuerpo de
a Cristo, de no creer que todo el que diga Señor, Señor ya es salvo, o sea, por sus frutos los conoceréis, porque trigo y cizaña habitan en la misma iglesia. Entonces, hay que estar pendientes de que todo lo que estemos haciendo, lo que estemos pues siguiendo, esté basado en la Biblia, no en cuestiones de hombre, para poder tener ese discernimiento y esa bendición. Aquí tenemos unos datos muy interesantes que les voy a compartir, un libro maravilloso que se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el mito del mensaje moderno, por Ray Comfort, un excelente evangelista internacional que tiene un programa maravilloso y que una de sus especialidades es una de las mías, que también me gusta mucho, que es evangelizar ateos. Este es una maravilla porque pues no pueden con el mito de la evolución, y con muchísimas preguntas básicas, ¿verdad? Como por ejemplo, dame un solo ejemplo en el cual una especie de animal haya cambiado de género. Tú me puedes hablar de que a lo mejor un pájaro se adaptó y que los pájaros de la isla Galápagos, donde sean sus investigaciones Charles Darwin, pues sí, se adaptó su pico porque le creció no sé qué, pero la pregunta fundamental es, ¿cambió de género? O sea, de un pájaro se volvió un pez, o de un pájaro se volvió un lagarto. ¿Cambió de género? No. Entonces, ¿por qué un chango se va a volver un humano? O sea, no tiene conciencia, no tiene inteligencia, no tiene absolutamente nada. Es un mono, bueno, tú provienes del mono, felicidades, nosotros no. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de género, simplemente hay adaptaciones en la naturaleza, no hay ninguna evidencia contundente de que hay un evolucionismo, o sea, realmente no. Y pues la creación confirma en la inteligencia del creador. Tú, por más inteligente que te creas, no puedes hacer que una flor nazca. A ver, hazlo, inténtalo. Por supuesto que no puedes. ¿Por qué? Porque ya está todo diseñado desde un plan divino perfecto, maravilloso, que nos hace observadores de la magnificencia de Dios, pero no podemos ser nosotros creadores de. Hemos intentado mil cosas, ¿verdad? Pero bueno, eso es una cosa de intentar. Pero por más inteligente que seas, no puedes hacer que nazca una flor. Así es, no puedes crear un mar, no puedes crear, simplemente está ahí. ¿Por qué? Porque la obra manifiesta realmente una inteligencia superior que lo creó, y ese es Dios, nuestro Dios, Jehová. Hay muchos datos científicos muy interesantes que corroboran cuestiones bíblicas que Dios ya había dicho hace miles de años. A ver si les voy a hacer un programa con respecto a estos datos maravillosos para compartir la información, porque muchas veces pues nos topamos con gente atea, ¿no? Soy ateo, gracias a Dios, y la respuesta es no, no es gracias a Dios, gracias a la religión creada por hombres que utilizó el nombre de Jesús en vano, ¿verdad? Y que empezó a crear cuestiones de poder, de dinero, de manipulación de masas que Jesús jamás vino a hacer. Por supuesto, la cuestión de Inquisición y muchísimas mentiras más que estuvieron siendo diseminadas entre el pueblo, la supremacía de ciertas personas, cotos de poder y cosas así muy de hombres que vinieron a manchar la imagen de Jesús, pero que realmente Jesús no vino a hacer eso. Él vino a amar, Él vino a hacer justicia también a través de sí mismo, por nosotros, por amor, y pues debemos estar plenamente agradecidos el resto de la eternidad. Y precisamente les voy a leer esto como si estuviera leyendo la lista más importante de toda su vida, si son realmente hijos de Dios enfocados en una pasión genuina por el evangelismo, porque el evangelismo, les recuerdo, que no es, ay, ahí está el evangelista fulanito, no, todos somos llamados a evangelizar, ¿ah? Realmente tengas buena voz, tengas buena dicción, ¿ah? Es lo de menos, el que llama capacita, si Dios te llamó y nos llamó a todos, Él te va a capacitar. Tenemos esto. En una campaña en los Estados Unidos en 1990 se registraron 600 decisiones por Cristo. Con toda certeza hubo gran regocijo. Sin embargo, 90 días más tarde, los obreros que estaban dando seguimiento no pudieron encontrar ni una sola de esas personas que hubiera perseverado en la fe. Esta campaña creó 600 apóstatas, o para ser más bíblicos, falsos convertidos. Ahí están sus miles de millones de pesos gastados en campañas evangelísticas super mega guaus, cuando de pronto es más fácil salirse a un parque, ¿verdad?, de manera creativa y empezar a ganar almas con el mensaje de la ley, la cruz, el arrepentimiento genuino, la fe en Jesús y todo lo demás. Con eso y con lo de la eternidad, con esos cuatro puntos fundamentales de la estructura del evangelio, así efectivo, pues la ganada de almas es muchísimo mayor. El uno a uno es algo maravilloso también.
En Cleveland, Ohio, un esfuerzo en el centro de la ciudad produjo 400 decisiones. El gozo seguramente se mitigó cuando los visitadores no pudieron localizar a uno solo de los 400 que supuestamente habían hecho decisiones. En 1991, los organizadores de un concierto en Salt Lake City recomendaron dar seguimiento y descubrieron que menos del 5% de los que respondieron a un llamamiento al altar durante una cruzada pública están viviendo la vida cristiana un año más tarde. En otras palabras, más del 95% resultaron ser falsos convertidos. En 1985, una cruzada de 4 días consiguió 217 decisiones. Sin embargo, según un miembro del comité organizador, 92% se alejaron. En su libro Today's Evangelist, el evangelismo de hoy, Ernest C. Reisinger dijo de un evento evangelístico: duró 8 días y hubo 68 supuestas conversiones. Un mes más tarde no fue posible localizar a uno solo de los convertidos. Una iglesia en Boulder, Colorado, mandó un equipo a Rusia en 1991 y reportaron 2.500 decisiones para el año siguiente. El equipo encontró solo a 30 de ellos que perseveraban en su fe. Eso equivale a un índice de retención de 1.2%. Según el pastor Elmer Murdoch, Chuck Colson sostiene que por cada 100 personas que toman decisiones por Cristo, solo 2 pudieran regresar para un seguimiento algunos días más tarde. George Barna dice que la mayoría de las personas, el 51% como mínimo, que hacen decisiones abandonan la iglesia en un plazo de 6 a 8 semanas. Entre 1995 y 2005, las iglesias de las Asambleas de Dios reportaron la asombrosa cantidad de 5.339.144 decisiones por Cristo. El incremento neto en asistencia fue de 221.790. Eso significa que no era posible dar cuenta de 5.117.354, más de 5 millones de decisiones. Charles E. Hackett, director nacional de misiones domésticas de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, dijo: un alma en el altar no genera mucha emoción en algunos círculos porque estamos conscientes de que aproximadamente 95 de cada 100 nos integrarán a la iglesia. De hecho, la mayoría de ellos ni siquiera regresará para una segunda visita. En Sacramento, California, una cruzada combinada trajo más de 2.000 decisiones. Una iglesia le dio seguimiento a 52 de esas personas y no pudo encontrar ni un solo auténtico convertido. En Leeds, Inglaterra, un orador americano visitante consiguió 400 decisiones para una iglesia local. 6 semanas más tarde, solo 2 seguían comprometidos y aún ellos finalmente se apartaron. En noviembre de 1970, varias iglesias se coordinaron para una convención en Fort Worth, Texas, y consiguieron 30.000 decisiones. 6 meses más tarde, el comité, que aún continuaba, pudo encontrar solamente 30 personas. Es decir, este índice de apostasía de 84 a 97% no se limita a las cruzadas, sino que es típico de todo evangelismo realizado por las iglesias evangélicas actualmente. Este fenómeno es muy interesante, ya que nos podría remitir a que no existe una verdadera conversión. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento genuino, porque se le está dando un dulcecito de sí, ven, porque acá vas a tener el dulce que más delicioso hayas probado en toda tu vida. No se trata de eso, se trata de apelar no a la mente de la persona, apelar a su conciencia, apelar a su corazón, lanzar directo ahí, porque está sellada el concepto del bien y el mal dentro de su corazón, de la conciencia, de la ley. Está sembrado, también está sellado por Dios el concepto de la eternidad. Entonces, tan sencillo como, si hoy cayera una bomba en Yucatán, tenemos que mucha gente se muere, ¿no se irían al cielo o al infierno? No, pues al cielo. Ok, tú estás entre ellas, ¿a dónde te irías? ¿Al cielo o al infierno? No, pues al cielo. Ok, digamos algo, si tendríamos que utilizar un parámetro un poquito fuera de lo que tú consideras para ti que es bueno y malo, digamos que la ley de Dios nos sirviera como un parámetro para ver si te irías al cielo o al infierno, vamos a hacer esta prueba a ver cómo saldrías. ¿Te parece? Sí. Número 1, ¿has robado alguna vez? ¿Has mentido alguna vez? Y va a decir, no, pues sí he mentido. Ok, sí, pues sí he robado. Y si sé que no, le pones el ejemplo de la música, le pones el ejemplo de copiar un examen y todo, todos hemos hecho eso. Entonces, decir, sí, ¿y has adulterado en tu corazón? ¿Has mirado con deseo o con lujuria a otra persona? Sí. ¿Te has peleado alguna vez con tus papás? ¿Has sido grosero? Sí. Ok, ¿cómo se le dice a una persona que miente? Mentiroso. Una persona que roba, ladrón. Una persona que adultera, adúltero. Y una persona que se pelea con los padres, con las autoridades, rebelde. Bueno, van 4 de los 10 mandamientos. Usado el nombre de Dios en vano, le puedes meter algunos mandamientos más.
Han venido 6 de los 10 mandamientos y has tenido tachita en todos ellos. De acuerdo a la ley, al parámetro de la ley de Dios, tú serías culpable. ¿A dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? La persona dice, no, pues al infierno, tienes razón. Y según mi propio criterio, pues yo al cielo, ahora estoy también, don bueno, doña buena, pero de acuerdo a la ley de Dios, sí es cierto, yo iría al infierno. Bueno, pues aquí le lanzas la buena noticia, pero hay una buena noticia. Hace más de 2000 años, vino Dios hecho hombre en forma de Jesús y caminó en la tierra de manera perfecta. Él no pecó jamás, él nunca tuvo ningún yugo que lo atara, que lo tuviera sujeto o nada por el estilo, y fue tentado en todo como nosotros, pero él nunca pecó. Él caminó de manera perfecta y nos mostró el camino que hay que seguir como humanos para acercarnos a Dios. Y Él pagó nuestras deudas. Esas deudas que tú has cometido, esa deuda que tienes tú con Dios, las pagó en su sacrificio en la cruz. Él murió en la cruz por tus pecados, por los míos, por los de todos, y resucitó. Y le puedes poner el ejemplo metafórico de si tú asesinaras a alguien y fueras luego con un juez, le dices al juez, ay, estoy arrepentido, aún así, déjame salir, me voy a mi casa. El juez te diría, no, pues precisamente porque soy muy buen juez, porque amo lo que hago y amo la justicia, pues sí ok, acepto que estés arrepentido, te perdono, pero tienes que pagar una deuda. Entonces, como a ti no te hubiera alcanzado jamás toda tu vida, como he explicado, para pagar esa deuda, vino Jesús, pagó la deuda por ti y en ese momento te hizo libre con su sacrificio en la cruz, con la sangre de Cristo derramada, y resucitó al tercer día venciendo la muerte y venciendo por completo a Satanás, que estaba vencido y ya lo está, y ya sabemos cuál es su camino, que ya está vencidísimo en el nombre de Jesús. Y entonces, después de eso, ya que le mencionaste la cuestión de la ley, confrontarlo con los pecados, ¿verdad? Para espejearlo, le confrontaste también, le pusiste lo que hay sellado en su corazón, que es el concepto de eternidad, si al infierno, donde me iría si me muero, le pusiste lo de la cruz, que es lo fundamental del mensaje evangelístico. Ahora nos falta la respuesta. La respuesta en este momento que Dios te pide es, número uno, arrepentirte de manera genuina y también fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo, fe en la salvación que Él da, fe en Él. Eso es lo que tienes que hacer. Aquí pueden ocurrir dos cosas: la persona se queda con la semilla sembrada o la persona tiene ganas de seguir más. Y aquí se le puede inducir esa oración de fe que se haga de manera genuina. Yo te hablo de mi testimonio, no sé los demás. A mí esa oración de fe me cambió la vida, el Espíritu Santo me tocó y esa oración de fe fue algo fantástico, fue algo fundamental para mí. Y pues sigues adelante en ese camino porque uno siembra, el otro riega, el otro cosecha, es normal. O sea, la siega, todas las actividades, ¿verdad?, propias para que salga el arbolito, el Señor las tiene planeadas para los que habemos de ser salvos. Eso es muy importante. Entonces, tenemos esos 4 fundamentos básicos para una labor evangelística efectiva, guiada por el Espíritu Santo, pero también bíblica y que dé resultados. No se puede estar diciendo, sí, ven por tu milagro y todo va a ser miel sobre hojuelas. No, porque la gente se va a dar cuenta que no es así. Cuando no sea así, se va a desilusionar, y cuando se desilusione, se va a salir de esa iglesia y va a hacer muchas cosas que como que lo confronten. Bueno, es que la Biblia dice esto y yo veo esto. Entonces va a ser un shake. Necesita una buena orientación, sobre todo centrarse en la palabra de Dios desde el principio, en las verdades eternas que nunca cambian, que Dios no es hombre para que mienta, sino Él dice, todo pasará, mas mi palabra siempre estará de manera eterna. La palabra de Dios siempre va a estar. Por eso es importante leerla a diario, meditarla a diario, estar siempre pues en la presencia de Dios, con la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a decir nada que esté fuera de lo que Dios ya dijo. Es tan sencillo como eso. Me habló el Espíritu Santo y me dijo que no sé qué, bueno, está escrito o no está escrito. Si está escrito, habló la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla la palabra de Dios. No puede hablar palabra de hombre porque no es hombre. Habla la palabra de Dios a través del vaso que es el hombre. El hombre debe estar completamente vacío para que pueda ser utilizado. Y de hecho el vino nuevo, que es el Espíritu Santo, no puede estar en un vaso, en un odre viejo, tiene que ser un odre nuevo. ¿Y cómo voy a hacer un odre nuevo? Bueno, me remito de nuevo a esta metáfora que les puse. Si yo quiero un árbol de naranjas, yo no voy a agarrar el árbol de manzanas, le voy a quitar las manzanas y ponerle árboles
frutos de naranjas, porque se vería falso. Lo que tengo que hacer es arrancar el de manzanas, sembrar el de naranjas, verlo crecer y ya voy a tener un árbol de naranjas. Entonces es lo mismo, arrancar mi vida pasada, quitarla por completo, sembrar a Cristo y cada día que pase ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y eso es lo más importante. Bueno, hablamos básicamente de estos frutos muy importantes, ¿verdad? Que es para un evangelismo adecuado, un evangelismo en espíritu, no un evangelismo en carne. Y las obras de la carne, pues, ¿cuáles son? Ya las sabemos, ¿verdad? Siempre lo decimos en Gálatas 5, del 22 al 23, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Todo eso, pues, básicamente se encuentra en la ley. Si seguimos los 10 mandamientos maravillosos, los analizamos, los meditamos, les sacamos muchísimo jugo, nos daremos cuenta de cómo nos ayudan como un espejo para vernos a nosotros mismos y nos creemos muy buenos, muy santos y muy puros y nada, nos autojustificamos por la gracia de Dios, pero no entendemos que para que exista gracia debe haber también ley. O sea, la ley, el entender nuestro pecado y arrepentirnos nos ayuda a tener la gracia de Dios, a entender la gracia de Dios, a vivir la gracia de Dios, porque ¿cómo voy a valorar la gracia si no me he sentido pecador jamás? Es como que te regalen, ay, te regalo no sé, cualquier cosa, una super casa, pero tú ya la tienes, o sea, dices, ay, que ni me interesa. Pero ¿qué tal si te acaba de quemar tu casa y te regalan una super casa? Ay, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque yo estaba consciente de que tenía la casa quemada, entonces me regalan una casa nueva y yo digo, wow, gracias por tu gracia. Entonces, ese es el sentido de la ley. Es muy importante no suprimirla del mensaje evangelístico porque estás quitando una parte fundamental. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo fundamental y cualquier cosa fuera de ello, pues no proviene de Dios. Enfoquémonos siempre en la palabra de Dios, en la Biblia ya todo está dicho. También dejémonos guiar por el Espíritu Santo, por supuesto, en cualquiera de sus manifestaciones maravillosas, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, que Jesús, nuestra fe en Jesús y el arrepentimiento genuino sea lo que hagamos cada día de nuestras vidas también para que tengamos vida y vida en abundancia, pero sobre todo tengamos esa salvación y vida eterna, que es para lo cual Jesús vino a morir en esa cruz y a resucitar para mostrarnos la verdad, el camino y la vida, porque Dios, camino, verdad y vida, solamente hay uno y es Jesucristo. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy en radio, por supuesto, Dios, camino, verdad y vida, en su programa Renueva tu mente con la doctora Mariposa, su amiga Deya Álvarez Villajuana, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México, para servirle a Dios, a ustedes. Dios los bendiga.